Hola a todos y bienvenidos al canal de ayuda informática y videojuegos. Los PC de escritorio ofrecen muchas ventajas frente a los portátiles. Te voy a ayudar a aclarar todas tus dudas para que compres el ordenador más adecuado para el uso que le vayas a dar. Los hay de gran formato como las torres y compactos como los mini PC, o con sus componentes integrados tras la pantalla como son los I/O o todo en uno. Tipos de PC. Tradicionalmente, un PC de escritorio se asocia con un ordenador de gran tamaño, ruidoso y que emite mucho calor. Eso es cosa del pasado. Los PCs actuales tienen un consumo moderado y diferentes modos de funcionamiento que reducen la velocidad del procesador y la GPU cuando se realizan tareas ligeras como navegar por internet o redactar un texto. A la hora de comprar un PC de sobremesa y elegir el PC más adecuado, debes tener claro qué uso es el que le vas a dar para saber qué tipo de componentes necesitas. Podemos elegir entre diferentes tipos de ordenadores. PC de marca blanca. Es el PC de escritorio de toda la vida que montas tú mismo o te montan en una tienda con los componentes que elijas. Es el que mejor relación potencia-precio tiene y puedes personalizarlo componente a componente al máximo y a tu gusto. Además, se puede ampliar fácilmente y en cualquier momento. PC de marca. Son aquellos que ya vienen montados de serie, son más caros que los de marca blanca y la personalización está limitada. A cambio, tienen componentes muy equilibrados, ofrecen muy buen rendimiento y tienen la garantía y el servicio técnico del fabricante. Gaming PC. Ordenador pensado para jugar a videojuegos. Suelen ser muy potentes pero también consumen más y son más caros. Mini PC y Barebone, que son equipos con tarjeta gráfica integrada. Son PCs de pequeño tamaño, silenciosos y de poco consumo. Sirven a la perfección para cualquier tarea de ofimática e internet, pero van un poco justos para proyectos multimedia o gaming. Todo en uno. El hardware del ordenador va colocado detrás del monitor, dando la sensación de que solo tienes una pantalla. Básicamente es un mini PC integrado en la pantalla, así que el rendimiento es suficiente para tareas básicas, no puede con trabajos que exigen una gran potencia de proceso. PC montado o por componentes. La primera decisión al comprar un PC de sobremesa es si lo queremos montado ya de serie o elegimos nosotros los componentes. Lo que sí hay que dejar claro es que un PC montado por piezas es mucho más barato que uno ya montado de serie. Hoy en día ensamblar un PC no es muy complicado. La mayoría de los componentes son modulares y es tan sencillo como encajarlos en sus slots y conectar los cables. Las BIOS modernas reconocen automáticamente el hardware y configuran ellas mismas el voltaje y la velocidad. Hay que elegir cada componente con atención, asegurándote de que todos son compatibles y están en armonía. Un PC necesita lo siguiente: procesador y disipador con su respectivo ventilador, placa base, tarjeta gráfica, solo en el caso de que desees un mayor rendimiento para juegos, memoria RAM, unidad interna de almacenamiento, disco duros SSD o discos duros mecánicos de 3,5 pulgadas, fuente de alimentación, lectora, esto ya es algo opcional, carcasa con sus ventiladores y cableado, que normalmente suelen venir con la propia carcasa, y finalmente el sistema operativo. Si no te ves capacitado para montarlo, puedes pedir ayuda a un conocido que sepa hacerlo. Otra opción es elegir el hardware y pedir a la propia tienda que te lo monten ellos. Algunas tiendas no cobran por el montaje al comprarle a ellos los componentes, pero en otras pueden llegar a cobrar hasta 60 euros. Al menos tienes la seguridad de que funcionará bien y tendrás garantía. Orden de elección. Un ordenador es una máquina formada por diferentes componentes que funcionan en armonía.
deben ser compatibles entre sí para que no se produzcan errores y tengan un rendimiento equilibrado. De mayor a menor importancia, este es el orden de elección del hardware de un ordenador. Elige un procesador y la tarjeta gráfica, en el caso de que quieras una para juegos. El procesador y la tarjeta gráfica condicionan la placa base que podemos usar. La longitud de la tarjeta gráfica y la placa base condicionan la torre. El procesador y la placa base condicionan el tipo de memoria RAM. El procesador, la tarjeta gráfica y los discos duros condicionan la fuente de alimentación. Es decir, no puedes elegir una torre sin haber elegido antes la placa base y no puedes elegir una placa base sin haber elegido antes el procesador. Procesador o CPU. En los últimos años, Intel ha ido un paso por delante de AMD, pero parece que este año las cosas se van a igualar con los nuevos AMD Ryzen. Intel Core. Intel dispone de varias gamas de CPU dentro de la misma familia Intel Core. Intel Core i3. Procesadores de bajo rendimiento y bajo consumo, pensado para tareas de ofimática, texto y juegos de bajos recursos. Intel Core i5. Rendimiento medio. Sirven para todo, pero muestran sus limitaciones cuando se realizan labores intensivas como edición gráfica 3D, juegos potentes, etc. Intel Core i7. La gama alta de Intel pensada para gaming y tareas gráficas intensivas de diseño gráfico. Intel Xenon. Servidores y PCs profesionales. Cada gama se ha actualizado varias veces a lo largo de los años, así que tienen varias generaciones. Un Intel Core i3 de segunda generación es más antiguo que el de tercera generación y posiblemente más lento. A su vez, las generaciones tienen un apodo. Por ejemplo, la sexta generación se llama Skylake, mientras que la séptima generación es Kaby Lake. Desde el punto de vista de la nomenclatura de la CPU, el primer número siempre indica la generación. Por ejemplo, el procesador i7 4650 es de cuarta generación y el i7 7650 es de séptima generación. Dentro de un mismo procesador y generación, cuanto mayor sea el número, más potente es. Un i7 6950 es más potente que un i7 6700. El último factor a tener en cuenta son las letras que suelen aparecer al final o a la mitad del nombre. Por ejemplo, i7 6700K. Los procesadores terminados en K no tienen bloqueo de velocidad y voltaje. Se pueden overclockear, es decir, aumentar su velocidad de fábrica. Por ejemplo, el i7 6700K está pensado para gaming. T. Procesador optimizado para extraer la máxima potencia. X. Extreme, máximo rendimiento. H. En portátiles, gráficos de alto rendimiento. HK. En portátiles, gráficos de alto rendimiento sin bloqueo de velocidad. HQ. En portátiles, gráficos de alto rendimiento con 4 núcleos. Y. En portátiles, consumo muy bajo, por tanto menos potente. U. En portátiles, consumo ultra bajo y no requiere ventiladores. AMD. Como Intel, la compañía de Sunny Valley dispone de varias gamas enfocadas a distintos usuarios. Suelen ser menos potentes que los Intel, pero también son más baratos. Athlon 5000, Sempron 3000. Gama baja para labores de ofimática e internet. APU Serie A. Gama de entrada con gráfica integrada en el propio procesador. Athlon X4. Gama media que sirve para todo. AMD FX y Ryzen de gama alta enfocado a los juegos y al alto rendimiento. Tarjeta gráfica o GPU. Este es el segundo componente más importante a la hora de comprar un PC de sobremesa. Los ordenadores más básicos
Suelen integrar el chip gráfico dentro del propio procesador, pero solo ofrece un rendimiento básico para tareas cotidianas y juegos de pocos recursos. Para jugar a juegos en general se requiere una tarjeta gráfica dedicada. Aunque solo hay dos grandes fabricantes, Nvidia y AMD, existen docenas de chips diferentes que además montan muchos ensambladores de distintas compañías. Por ejemplo, hay muchas tarjetas que usan el chip GTX 1070 de Nvidia de las marcas MSI, Gigabyte, Zotac, Asus, etc. Y cada una añade pequeñas variaciones en la velocidad, sistemas de refrigeración, ventiladores, etc. Nvidia. Este es el fabricante más popular, con las gráficas más potentes, al menos hasta el estreno de las placas Vega de AMD. Su gama de tarjetas GTX tiene distintas familias según su potencia. GeForce Serie 8000 y 9000 son modelos antiguos de bajo precio que hoy en día solo son útiles en ofimática, internet y juegos de bajos recursos. GTX Serie 700, gama media-baja, ofrecen un buen rendimiento pero no mueven los juegos más exigentes de última generación en calidad ultra. GTX Serie 900, gama media, aún funcionan bien con los juegos actuales, especialmente los modelos más altos como la GTX 970, GTX 980, pero ya han sido superadas en rendimiento. GTX Serie 1000, esta es la última generación de tarjetas, con soporte completo de DirectX 12 y mejoras para la realidad virtual. Es la más recomendable para juegos. Para jugar a 1080p con uno o varios monitores, tendrás más que suficiente con una GTX 1060 de 6 GB. Los modelos GTX 1070 y 1080 van enfocadas a uno o varios monitores con una resolución superior, como por ejemplo 4K. GTX Titan, la gama más alta pensada para exprimir al máximo los juegos más exigentes. Ideal para aquellos exigentes que quieren lo mejor del mercado. Quadro. Estos modelos de tarjeta gráfica han sido creados para entornos profesionales de diseño gráfico. También sirve para jugar, pero si no tienes intención de usarla para diseño gráfico, entonces lo correcto sería montar una Nvidia GTX o una AMD RX, ya que tendrá más potencia a un precio más bajo. Dentro de cada gama hay variantes. Entre otros, el modelo Ti suele tener más velocidad y rendimiento. Por ejemplo, una GTX 1080 Ti es más potente que una GTX 1080. AMD Radeon R5, gama baja para PCs de ofimática y ejecución de juegos de pocos recursos. Radeon R7, gama baja con soporte para juegos sencillos y edición multimedia poco exigente. Radeon R9, gama media capaz de manejar los juegos actuales. Radeon RX, nueva arquitectura Polaris con un rendimiento equivalente a los modelos más bajos de la familia GTX 1000 de Nvidia. AMD lanzará en las próximas semanas sus nuevas tarjetas AMD Vega que prometen superar en rendimiento a los mejores modelos de Nvidia. Esperamos a ver cómo reaccionará Nvidia y se espera una bajada de precios casi segura. Las tarjetas gráficas tienen una determinada cantidad de RAM, independientemente de la del ordenador. Si vas a jugar a juegos punteros o editar vídeos o gráficos 3D, es recomendable que posea al menos 8 GB de RAM. Comprueba también que dispone de conexión compatible con tu monitor, DVI, HDMI o DisplayPort. Abajo en la descripción les dejo un enlace de un vídeo hecho por mí donde explico qué procesador es el más adecuado para cada tarjeta gráfica. Memoria RAM. La memoria RAM del ordenador nos va a permitir realizar labores multitarea y manejar gran cantidad de datos de forma eficiente. Es recomendable instalar una cantidad mínima de memoria RAM, 4 GB en caso de equipos sencillos u 8 GB en caso de ser un PC para jugar, y más adelante, cuando quieras, podrás ampliar cuando notes que el ordenador o algún programa lo necesite. Existen diferentes tipos de memoria RAM, DDR2, DDR3, DDR4.
Cuanto más alto sea el número, mayor rendimiento. Además, dentro de cada gama hay distintas velocidades. El tipo y la velocidad dependen de la placa. Acude a las especificaciones de la placa base que hayas elegido y mira el tipo de memoria RAM que soporta, si es DDR2, DDR3, DDR4 y también la velocidad máxima que soporta. Así sabrás qué tipo de memoria tienes que comprar. La elección sobre la velocidad de la memoria dependerá de tu bolsillo. Otro dato importante es que las memorias actuales rinden mejor en pareja. Si vas a poner, por ejemplo, 8 GB, es mejor poner dos módulos de 4 GB en lugar de un solo módulo de 8 GB. A la hora de comprar la placa base, comprueba que tienes slot de memoria libre para una futura ampliación. También hay que considerar la latencia, mostrado como una CL. CL es el tiempo que pasa desde que envía un dato y se dispone a enviar otro, por lo que cuanto más bajo sea, mejor es. Por ejemplo, una memoria con latencia CL8 es más eficiente que otra con CL9. Verás que algunas memorias son ECC, significa que incluyen un control adicional de errores, pero son más caras y es necesario que la placa base sea compatible con él. Las memorias sin este control se llaman non-ECC. Almacenamiento. Durante décadas los discos duros han sido el principal medio de almacenamiento, pero ya están siendo sustituidos por los SSD, Solid State Drive, o discos duros en estado sólido o rígido. Son algo más caros y tienen una menor capacidad de almacenamiento, pero no tienen partes mecánicas, así que no hacen ruido, se calientan menos y son mucho más rápidos. Son ideales para equipos con 2 o más discos duros, teniendo el SSD como principal para el sistema operativo y algún programa, y el resto de discos duros mecánicos de 3,5 pulgadas lo usaremos para almacenar los juegos, películas, imágenes y demás. Para equipos con un solo disco duro es recomendable instalar un solo disco duro mecánico de 3,5 pulgadas, ya que por menos dinero tienes un mayor almacenamiento. Por ejemplo, entre los más económicos tenemos un disco duro SSD Toshiba A100 de 120 GB por 56 €, mientras que un disco duro mecánico Seagate Barracuda de 3,5 pulgadas, 7200 revoluciones por minuto, 64 MB de caché y un almacenamiento de 1 TB, o sea 1000 GB, cuesta 47 €. La velocidad de los discos duros SSD influye en el encendido y apagado del equipo y ejecución de programas. En juegos únicamente influirá en la carga del juego, que será más rápido siempre y cuando esté instalado en el disco duro SSD. Existen varios tipos de SSD. Tenemos el SLC, que almacena un bit en cada celda. Es el más rápido y fiable, pero también el más caro. Se usa a nivel profesional. MLC almacena 2 bits por celda, puede guardar más datos, pero el acceso es más lento y se degrada antes. Es el más común. TLC, 3 bits por celda, mayor capacidad y más barato, pero menor rendimiento y menos tiempo de vida útil. En los conectores SATA existen variantes que deben ser soportados tanto por la placa base como por el propio disco duro. Es decir, si compras un disco SATA 3, pero la placa base SATA 2, el disco duro funcionará en modo SATA 2. SATA 1. Alcanza una velocidad máxima de 150 MB por segundo. SATA 2. Ofrece una velocidad máxima de 300 MB por segundo. SATA 3. Duplica la velocidad hasta los 600 MB por segundo y se reduce el tiempo de acceso. NVMe. Lo puedes encontrar en 3 formatos de discos SSD, los que están en tarjeta PCI Express y se conectan directamente en un slot de la placa base, y aquellos que tienen conector SATA Express o M2. Existen discos duros con un tamaño de 2,5 pulgadas y 3,5 pulgadas. En el caso de los SSD, son los de 2,5 pulgadas.
aunque se está extendiendo el nuevo formato M2 que sustituye al mSATA. En los discos duros también es importante las revoluciones por minuto, es decir, la velocidad de giro. Cuanto más rápido gire, más rápido leerá y escribirá los datos. Varían entre las 5400 y las 10.000 revoluciones por minuto. Placa base. La elección de la placa base depende directamente del procesador, pero también de la tarjeta gráfica. Debes tener en cuenta varias cosas. Socket de la CPU. Toda placa base tiene un socket que es el conector donde va insertado el procesador. Comprueba en la web del fabricante del procesador el socket que utiliza y con eso ya puedes elegir entre las diferentes familias y marcas de placas base. Por ejemplo, el procesador Intel i7-6700K usa el socket LGA1151, así que debes comprar una placa base que tenga socket 1151. PCI Express. Las tarjetas gráficas se conectan a través del bus PCI Express. Existen versiones desde la 1.0 hasta la 4.0. Hay que comprobar que el PCI Express que exige la tarjeta coincide con el que ofrece la placa base. Comprueba también si hay slot para una o dos tarjetas por si tienes pensado instalar dos funcionando en paralelo. SLI en el caso de Nvidia o Crossfire en el caso de AMD. Slot de memoria. Asegúrate de que la placa tiene suficientes slots para futuras ampliaciones. Es recomendable que tenga al menos 4, aunque con 2 es suficiente. Tamaño de la placa base. Existen varios tamaños de placa base. De menor a mayor tenemos la Mini ATX, Micro ATX y por último la ATX. El tamaño influye en el número de slots, conectores y la longitud de la tarjeta gráfica. Las tarjetas más potentes son muy largas, así que necesitan una placa ATX. En resumen, según el socket del procesador y la longitud de la tarjeta gráfica, tendrás que elegir la placa base. Hay muchas marcas y dentro de cada una diferentes modelos según el chip, el controlador de la placa. Número de conectores USB, sonido, Wi-Fi, Bluetooth integrado, calidad de los materiales, disipador del calor, funciones extras, etc. Fuente de alimentación, ventiladores y disipadores. El sistema de refrigeración y disipación del calor es vital para que el ordenador pueda rendir al máximo sin sufrir de sobrecalentamiento. Los procesadores y tarjetas gráficas actuales están preparados para reducir la velocidad automáticamente si la temperatura interna alcanza cierto nivel, así que debes asegurarte de que el calor se disipa correctamente. De lo contrario, tu PC sufrirá ralentizaciones y problemas de rendimiento. El procesador suele incluir su propio disipador, pero suele ser muy básico. Así que si vas a darle un uso intensivo, será mejor sustituirlo por un disipador más grande con un mayor nivel de disipación de calor. Asegúrate de que es compatible con tu procesador. En cuanto a los ventiladores suplementarios, suelen venir incluidos en la propia torre, pero suelen ser con un RPM muy bajo o ruidosos. Puedes sustituirlos por ventiladores con más revoluciones por minuto y más silenciosos o añadir más si los necesitas. El último elemento clave y uno de los más importantes es la fuente de alimentación. Debe suministrar energía a todo el hardware de forma holgada. El 60 o 70% de todo el consumo se lo lleva el procesador, la tarjeta gráfica y los discos duros. Así que acude a las especificaciones, suma el consumo de estos tres componentes medido en vatios, añádele un 40% de ese valor para garantizar un suministro holgado y tendrás la fuente que necesitas. Por ejemplo, si el procesador consume un máximo de 100 vatios, la tarjeta gráfica 170 vatios y el disco duro y SSD 50 vatios, esos son 320 vatios.
el 40% es 128 vatios, así que 320 más 128 es igual a 448 vatios. La fuente de alimentación debe rondar los 500 vatios. Hay muchas fuentes de alimentación con diferentes voltajes. Los tenemos de 500, 550, 600, 700, 850, etc. Otra opción también es acudir a la web que ofrece un calculador de consumo. Introduces el hardware de tu ordenador, procesador, placa base, discos, memoria, etc. y te calcula la fuente óptima que necesitas. Además de la potencia, también tienes que tener en cuenta otros aspectos como el amperaje o la certificación. Finalmente, si puedes permitírtelo, elige una fuente modular. Se llaman así porque los cables no están soldados y puedes conectar y desconectar los que necesites. Muy útil si tienes poco espacio en el interior de tu PC. Torre o carcasa. La elección de la torre no es un simple tema estético o de tamaño. El tamaño de la torre que puedes instalar dependerá directamente del tamaño de la placa base, de la tarjeta gráfica y del disipador. También los materiales y la longitud de la carcasa influyen mucho en la disipación del calor. Si vas a comprar un ordenador para gaming o para exigentes tareas multimedia, edición de vídeo, entorno CAD, etc., necesitarás un procesador y una tarjeta gráfica potentes que van a generar calor, así que es recomendable una torre de materiales metálicos como el aluminio, ya que enfrían más. Si el PC se va a usar para labores de ofimática o educativas, se pueden utilizar torres más pequeñas o incluso de plástico. Conclusiones. Son muchos conceptos a tener en cuenta, pero son sencillos de entender. Simplemente hay que ir paso a paso. Cada componente condiciona al siguiente, por lo que si seguimos estas pautas será más sencillo elegir cada componente. El procesador y la tarjeta gráfica fijan la placa base a utilizar y con ello el tipo de memoria y el tamaño de la torre, así como la fuente de alimentación. El resto ya es cuestión de gustos y presupuesto. Y bueno chicos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Si ha sido así, les agradezco que le den al like. Si tenéis cualquier duda ya saben que me lo pueden dejar abajo en los comentarios y hasta el próximo vídeo. Adiós.